Bueno, de la unidad anterior, antes de avanzar a la unidad 6, que es series, nos quedó lo que era fórmula integral de Cauchy, que muchos preguntaban si podían resolver con eso. Esto para el curso, al otro curso le tomaron esto. En el teórico ustedes vieron que para hacer la fórmula de Cauchy, ¿qué necesitan? De la integral de Cauchy. ¿Alguien está estudiando? ¿Qué se Los necesita? polos. Los polos. ¿Qué más? Está bien. ¿Cuántos polos necesitamos para hacer la integral? O la fórmula. Oh, profe. Por lo menos uno. Uno solo tiene que ser. No es que por lo menos uno. Tiene que ser uno solo. Si no, después, cuando son varios polos, se hace el famoso teorema del residuo, que ustedes ya vieron en el teórico, más adelante. Cuando son muchísimos polos. Pero cuando es solamente uno, se puede aplicar, digamos, en este caso, la fórmula de la integral de Cauchy. Hacemos un ejemplo rápido. Por ejemplo, si yo tengo acá una región que estoy analizando y solamente agarro un polo, acá hay otro polo, acá hay otro polo que están por fuera. Entonces, justamente esta región está solamente encerrando a un solo polo y yo puedo, digamos, tomar la integral de Cauchy y lo único que tendría que hacer es evaluar la función en ese polo en particular. Ese polo hace que la función deje de ser, digamos, analítica. Entonces vamos a ver. Vamos a ver el primer ejercicio. La integral de 1 sobre z a la cuarta menos 1. Si nosotros trabajamos acá, en el denominador podríamos sacar, ¿qué cosa? Una diferencia de cuadrado. Si ustedes lo pueden apreciar aquí. Quedaría en este caso diferencial de z. Bien, tienen que ver si pueden sacar otra diferencia de cuadrado y sí, se puede observar que tenemos otra diferencia de cuadrado. Aquí. Obviamente que con radio. Yo lo voy a poner a la trayectoria de integración, así ustedes se dan cuenta. Y ahora le voy a explicar por qué justamente saco esta raíz o este polo para analizar. Si bien acá tengo, ¿cuántos polos tendría? Si ustedes se dan cuenta en el denominador, ¿cuántos polos tendría en total? Acá tenemos 4, z igual a 1, z igual a menos 1, z igual a, acá número imaginario porque este es 1, sería y el otro sería un número imaginario negativo, entonces tendríamos 4. ¿Qué es lo que qué nos dice a nosotros para que podamos utilizar la fórmula de Cauchy? Básicamente nos está diciendo que tenemos una función y abajo tenemos un polo. Ese punto z sub 0, que es justamente un polo, es aquel punto que encierra a la región que nosotros queremos analizar. Entonces, si nos ponemos un poquito más fino, que esto es lo que va a salir en el segundo parcial, porque esto no se dio, o ya no. ¿Qué tendríamos? La representación, imaginario y reales. Tendríamos una circunferencia, porque esa es la integral. ¿En dónde? ¿En dónde estaría ubicada esa circunferencia? Y estaría ubicada en 1. ¿Y qué raíz o qué radio tiene esa circunferencia? Radio 1. Entonces esto sería así. Entonces, ahora la pregunta es, bueno, si vos me decís que tengo 4 polos, un polo está con rojo, en 1, otro polo está en menos 1, otro polo está en i, y otro polo está en menos i. Entonces, con respecto a la parte amarilla que está acá en el denominador, ¿el polo cuál es el que yo tendría que estar analizando? ¿Qué polo tendría que estar? 1. El 1. Por eso es que solamente separé esta parte. Podría haber separado también esta parte, pero justamente la región donde yo estoy analizando, donde encierra un único polo, eso acuérdense, un único polo, si no ya pasa a ser el teorema de residuo, que es lo que vieron ustedes hoy día, creo, en donde hay muchos polos dentro de la región.
Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a ordenarlo. Entonces, esto va a ser la integral de la trayectoria que nosotros estamos analizando. Y acá sería z menos 1. Y toda esta parte que me ha quedado, que es 1, z más 1, z cuadrado más 1, diferencial de z, vendría a ser justamente, ¿qué cosa? La parte en verde, que sería mi función. ¿Bien? Como se está respetando esto, yo ya puedo, digamos, decir cuánto vale. Entonces sería 2 pi por i. ¿Puedo aplicar la fórmula de integración de Cauchy? Por supuesto. Entonces, ¿cuánto es la función valuada en dicho polo? Entonces, lo único que tendríamos que hacer aparte sería evaluar. ¿Cuál es el polo? Vale 1. ¿La función cuál es? Es toda esta que estamos viendo acá. Entonces, esto sería 1 más 1 por 1 al cuadrado más 1. Esto nos daría como resultado 1 más 1, 2, 1 más 1, 2. 2 por 2, 4. Y creo que está bien. Sí, está todo. Entonces acá la función valuada en dicho polo, ¿cuánto nos daría de resultado? Un medio de pi. Y por i sobre 2. Un medio, claro, de pi. Entonces ese sería el resultado. ¿Qué es lo que aparece acá en el libro, no? ¿Se comprendió? Profe, ahí Sí. me perdí un poco cuando tomó f de z sin considerar el z menos 1. Lo que estamos considerando es el 1, acuérdate. Evaluamos, reemplazamos el z, el valor de z que tenemos acá, por 1. No. Claro, el paso anterior, ¿por qué f de z es toda la función menos el z menos 1 que está? Porque justamente la integral de Cauchy, lo que vos necesitas es que tenga esta forma en particular, ¿ves? Z menos el polo que esté analizando dentro de la región. ¿Cuál es el polo que está analizando? Ah, claro. El 1. Ya entendí. ¿Se comprende? Sí, gracias. De nada. ¿Alguien más o hay alguna duda en particular? No, profe, yo no entendí por qué. ¿Por qué tiene que ser así y el over de la función? Sí, Porque vos tenés que analizar el polo. ¿En dónde se está generando el polo? Acá, dentro de lo que es el análisis de la trayectoria de integración. En este caso, la trayectoria de integración es dentro de lo que es esta circunferencia, ¿no? Cuyo centro está en 1 los reales y radio tiene 1. Ahora, cuando vos separás los polos, vos sabés que tenés 4 polos. Entonces, ¿cuál es el polo que vas a utilizar? El z igual a 1, porque justamente ese polo está dentro de esa región. Por eso es que hago esa separación. ¿Me explicó? Entonces, profe, lo que nosotros tenemos que tratar de buscar es la función para la cual vamos a evaluar el punto que tenemos. Claro, pero también tenés que encontrar el polo, digamos, en donde vos vas a estar analizando. Porque sin eso no lo podés hacer, no podés aplicar. Si vos no tuvieras, por ejemplo, si no tuvieras ningún polo dentro de esta región, no se podría aplicar esta forma. A ver. Entonces el polo no importa. Sí, sí importa, porque es lo que te dice la teoría. La teoría dice que nosotros tenemos una región, una función analítica en una región simplemente conexa y que para cualquier punto que se encuentre dentro de esa región, que justamente ese punto es un polo, vamos a poder aplicar recién esta fórmula de integración. Y si no, bueno, aplicamos las otras. Por ejemplo, lo que aprendimos, trayectoria. ¿Me explicó? Las otras funciones, por ejemplo, Cauchy. Podríamos aplicar directamente la integral y poder resolver. ¿Se entendió mejor, Matías? ¿Los demás entendieron? ¿Tienen alguna duda al respecto de ese ejercicio? Profe, ¿por qué las circunferencias de radio 1? O sea, ¿en qué parte del enunciado dice eso? Porque acá me lo está diciendo. Cuando yo agarro esto, me dice el módulo de z menos 1 es igual a 1. Acordate que el módulo era la raíz. ¿Mm? Entonces acá ya me está diciendo que el desplazamiento que tienen los reales, si no te acordás de eso, era z más i menos 1.
Y ahí agarrábamos la ecuación de una circunferencia, ¿te acordás? Mejor un poquito más. Sí, profe, ya me acordé. Ahora ya me di cuenta. Gracias. De nada. Y ahí está, ¿ves? Entonces esto va a estar el cuadrado y vos sabés que el desplazamiento es en X. No sé si hay alguna otra duda o pasamos a otro. ¿Nadie? Bueno, vamos a hacer otro. Saquemos la foto. Vamos a hacer B. Fíjense en ustedes que de nuevo para aplicar, en este caso la fórmula de integración de Cauchy, tendríamos que ver cuál es la trayectoria. En este caso, o la región que estamos analizando. Fíjense que Z más I igual a radio 1. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que estamos teniendo centro en I o menos I. Menos I. Menos I. Menos Menos I I. con radio 1. De nuevo es parecido al anterior, pero solamente que ahora está acá. Bien, entonces esta es la región. Entonces ahora yo tendría que ver la integral. La integral va a ser Z menos 1 igual a 1. Perdón, estoy copiando el anterior. Bien, entonces abajo tenemos raíces. ¿Qué tipo de raíces? Imaginarias. Entonces podría ser, si quisiera, la diferencia de cuadrado que sería ZI y Z menos I. ¿Están de acuerdo conmigo en eso o no? Sí, profe. Bien, entonces fíjense en ustedes cuál es el punto de análisis que tomarán. ¿El primero o el segundo? ¿Cuál es, digamos, el Z del polo abajo? Porque acuérdense que la fórmula era El FC. el menos I va a Primero. estar adentro del contorno, sería. No, este estaría afuera, porque esto sería I positivo. Acuérdate que Claro, el entonces, primero porque el punto que usamos es el menos I. claro, entonces esta parte que está acá vendría a ser justamente esta parte. Y yo con verde le voy a poner que esta es la función. La función sería todo esto. ¿Ven? ¿Se entiende mejor? Entonces ahora, si integramos, yo voy a poner C, porque no vuelvo a repetir todo, de toda esa función, volvemos a copiarla de nuevo. Vamos a poner con color. Profe, me perdí, disculpe. ¿Cómo pasamos del z al cuadrado más 1 del denominador al z más i y el z menos i del factor del segundo paso? Eso que está acá, es porque vos podés ponerlo de esta manera. Acordate que I cuadrado aquí era igual. A menos 1. Y si yo despejo de acá el menos 1 para el otro lado, ¿qué te va a quedar? 1 igual a menos I cuadrado. Entonces lo que hice acá, para que tengas una idea, es poner Z cuadrado menos I cuadrado. Entonces ahí fíjate que tiene una diferencia de cuadrado, ¿lo ves? Ya la vi, ahí está. Entonces Gracias, de profe. ahí hace esa diferencia. Bueno, ahora sería 2pi por I, por la función, obviamente, evaluada en Z0, o sea, en el polo. Que sería, el polo sería menos I. Igual a menos I elevado al cuadrado menos 1, dividido menos I, menos I. Entonces esto nos daría como resultado menos 2i.
Y arriba sería i al cuadrado. El positivo quedaría igual. Y acá nos quedaría como resultado menos 1 y abajo menos 2i. Entonces nos da como resultado menos 2, menos 2i. Puedo simplificar y me quedaría 1 sobre i. Entonces esa parte la voy a reemplazar acá. Simplifico, simplifico y el resultado que me está dando es 2pi. ¿Se entiende mejor? Sí, profe. ¿Los demás entienden esta parte? Sí, profe. Bueno, algo interesante que vi en los parciales. Bueno, vamos a hacer el otro y así lo terminamos. Fíjense, en este caso va a ser exactamente lo mismo, ¿no? Porque pasamos que tenemos un polo y lo que volveríamos a calcularlo sería indistinto. O sea, vendría a ser integral. ¿Cuándo me van a dar el premio? Nah, así no se me corta los zoom. Chica, profe, chica. No se puede exigir tanto. A ver, el imaginario. Entonces, ¿el centro cuál es? El centro es en 0 y el radio sería 1. Entonces, esta parte que está acá va a estar todo pintadita. ¿Y cuál va a ser su polo? El 0, ¿no? Entonces, acá sí se puede aplicar rápidamente la fórmula de integración de Cauchy. Este es fácil, porque ¿cuál sería? E a la 0. Y el resultado sería 2pi. Bueno, en un parcial puede ocurrir esto. Supongamos que es lo mismo, solamente que ahora le ponemos el e a la z y abajo ponemos z cuadrado, diferencial de z. Eso vi. Entonces, fíjense en ustedes que el gráfico sigue siendo el mismo y el punto de el polo sigue siendo exactamente el mismo. Pero ¿qué ocurre ahora? ¿Cuántos polos tenemos? Es de orden 2. Es de orden 2. ¿Puedo aplicar la fórmula de Cauchy? No, eso sería el residuo, ¿no? Ese sería el residuo. Pero también, ustedes ahí en el librito, aparece lo que se llaman derivadas de funciones analíticas. Vieron que después de fórmula de integral de Cauchy, si ustedes tienen a mano el librito, en la página que sigue, hay una parte que se llaman derivadas de funciones analíticas. ¿Y cuál es la formulita que tiene esa derivada de función analítica? La derivada de función analítica, la fórmula genérica es esta, donde acá tenemos el n factorial, y esto nos va a introducir un poquito a la parte de serie, pi c, la función de z, y acá z menos 1. Lo que tengan el libro, por favor, o sea, supongo que todos tienen el libro, o el PDF, vean esa parte, n más 1, diferencial de z. Bueno, esta parte lo que van a hacer aquí, para que tengan una idea de cómo es la forma en particular, únicamente van a reemplazar esto que está acá, pasa para el otro miembro. Entonces, el 2i pasa multiplicando y el n factorial pasaría dividiendo. Entonces quedaría esta forma en la que yo necesitaría. Entonces, esta forma es la que yo necesito acá. ¿La tengo? Por supuesto. ¿Cuánto vale el z0? El z0 vale 0, porque el polo que estoy teniendo acá en el denominador, ¿cuál es? El 0. Entonces, si nosotros hablamos que esto está z a la 2, en el exponente podríamos decir que n más 1. Eso que estoy haciendo es acá. ¿Ven? Y esto que está en verde vendría a ser este z, solamente que el polo vale 0. Entonces, mi n, ¿cuánto valdría? 1. 1. Entonces, ¿lo puedo resolver a partir de esta ecuación? Obviamente que sí.
porque yo ya tengo la parte, ya no necesito de lo que se llama residuos, porque este es un residuo, es un polo, como dijo su compañero, de orden 2, porque está elevado al cuadrado. Entonces, lo podría resolver de esta manera. Integral, no sé, de la circunferencia de e a la z sobre z, diferencial de z, y empezamos a reemplazar. Es 2pi por i sobre n. ¿Cuánto es el n? 1. 1. Ya tenemos acá el 1. Reemplazamos 1 factorial. Y la función a la n valuada en z, o sea, f a la n, ¿cuál sería? Y la función que es L solamente. L elevado a ¿qué cosa? El punto del polo, 0. Entonces, el 1 factorial, ¿cuánto vale? 1. Entren al mismo link cuando termine. Entonces sería 2pi por i. Esta sería la otra forma de resolver. Y así sucesivamente, si le dan a la 3, a la 4, a la 5, a la 6, a la 7, ustedes ya saben el procedimiento de cómo se tiene que resolver ese ejercicio en particular. ¿Cómo se llama esto? pero Esta acá fórmula que puso. Sí, pero esperen. Aguanten un cachito. Volvámonos a conectar. Bien. Vamos a seguir con esto. Vieron que acá dice, lo voy a hacer con celeste o como, a ver, con otro color. Con celeste. Vieron que está esta partecita. Acá me confundí en algo. ¿Cuánto es el n? Es 1, ¿no? Sí. El n es 1. Entonces esto sería n, 1, z sub 0. Ese 1 significa la derivada. Acá me equivoqué por eso. Dios, de casualidad lo que hice yo recién. Es la derivada, o sea, la derivada primera. Si hubiera sido 2, sería la derivada segunda. Si hubiera sido 3, la derivada tercera. Y así sucesivamente. Eso corresponde a la derivada. Eso ustedes más o menos en la teoría de residuo lo vieron. Entonces, esto vendría a ser que yo derive, haga la derivada primera de la función. ¿Quién es la función que nosotros estamos trabajando? Z cuadrado. E a la z. Esa es la función. La derivada de e a la z, E a la Z. e a la z. Entonces lo que voy a hacer primero, antes de hacer esto, voy a hacer primero la derivada, por separado. La primera de f de z es e a la z, que viene de arriba. Y ahora lo evaluamos a la derivada primera en z sub 0, que vale 0, y es e a la 0. ¿Cuánto vale? 1. Y ahí reemplazo el valor numérico. Porque si no, no lo van a entender después cuando tengan que hacer el examen de nuevo. ¿Se comprendió ahora mejor o hay alguna duda que haya quedado en particular? Eso cuando pase este ejercicio en particular, ¿no? Sí. Sí, no sé, escucho. No, profe, ya está. Era si podía un poquito más arriba. O sea, pero ya está. Gracias. De nada. ¿Se ve Profe, yo no clarito lo o no se ve? encuentro. Sí. Sí, fue re claro. En el teórico yo no lo encuentro en la parte esta. ¿Viste que está fórmula de integral de Cochise? Sí, en la página 9. A la siguiente. O sea, da la vuelta a la página. La misma hoja, pero en la cara de trasera. Donde dice ejemplo, resolución. Y abajo, fíjate que dice 5.7 derivadas de una función analítica. Ah, acá estaba en la otra página. Estaba en la 11. Bien. Esto solamente, y escuchen bien, esto solamente pueden utilizarlo siempre y cuando ustedes tengan en el denominador esta cualidad, o sea, esta particularidad que tenemos solamente un polo y obviamente elevado a una potencia X. ¿Se entiende? Cuando ustedes ya tienen múltiples polos, se utiliza el teorema de residuo, que es lo que vamos a ver después en la unidad que sigue. No sé si quedó alguna duda al respecto de esto. Para evacuarla. Z sub 0. En 0. Díganme cuando terminen y le mandamos.
Por mí ya está. ¿Los demás también? No, profe. Sí, profe. Bueno, vamos. Fíjense que él en el micrófono abierto. Sí. ¿Cómo es ese de múltiple polo? Ese de múltiple polo lo vamos a ver después. Recién empezamos con un polo. Ese es lo que sigue después. Bueno, vamos a seguir. Eso que vos me estás preguntando es el teorema del residuo. Así que vamos a seguir con la guía. Bueno, ya se terminó la unidad número 5 y ahora vamos a series, que es la unidad número 6. Serie no es tan difícil, pero tiene algunas particularidades. Vamos a ver los primeros ejercicios. ¿Tenés el método? No se olviden el micrófono, si ve que hablan algo. Después sale en vivo eso. Bueno, ¿en qué consiste básicamente sucesión y series? Cuando hablan a nosotros nos preguntan, nos pueden preguntar en un examen, obviamente esto, nos dicen, por ejemplo, encuentre el límite de la siguiente sucesión o establezca la sucesión si es divergente o convergente. Entonces, en el libro del teórico, a ustedes les enseñan que hablan del límite de sucesión. Cuando hablamos del límite de sucesión, nosotros estamos hablando básicamente de esta teoría. U de n. No se olviden apagar el micrófono. Entonces, cuando hablan de esta Profe, parte... no, claramente no está escuchando. ¿Podría silenciarlo usted a todos? Creo que sí. Vamos a silenciar todo. Desactiva micrófono y desactiva micrófono. Listo. Bien. Cuando nosotros hablamos de límite, que es lo que nos está pidiendo este ejercicio en particular, hablamos de una sucesión infinita. Entonces, por eso que hacemos límite cuando n tiende a infinito, porque estamos haciendo infinitas particularidades, o sea, infinitos términos de manera tal de llegar a una tendencia, en donde justamente esa tendencia me va a dar un valor de límite. Estamos hablando de la sucesión. En este caso, para que ustedes lo reconozcan de manera práctica, el ejercicio, ¿cuál sería? Justamente ese n, un, que ven ahí, es esto. Entonces, a nosotros, si nos dan como resultado un valor numérico, significa que esa sucesión converge a dicho valor numérico. Si el límite, básicamente, de esa sucesión, nos da un valor infinito, significa que esa sucesión diverge. Acuérdense que esto se denomina, o no sé, el título tiene, es el límite de una sucesión. Este es el título de esta particularidad. Entonces nosotros tendríamos que calcular básicamente cuánto vale esa sucesión y establecer eso en particular. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aplicar límite de la A cuando n tiende a infinito de toda esta particularidad. 1 más 2i a la n más 1. ¿Sí, no? N más 1. Sí. Entonces, si ustedes toman límite, a nosotros nos va a dar, digamos, una indeterminación. Pero antes de eso, lo que quisiera hacer es algo de la matemática. Podría yo distribuir, ¿qué cosa? El límite en cada uno de los términos. Eso es de análisis matemático 1, si es que se acuerdan de propiedades del límite. O también, bueno, creo que la vieron acá. Vamos a analizar este límite por separado. Este término. ¿Qué nos va a dar como resultado ese término? Infinito sobre infinito. Bien, infinito sobre infinito. ¿Y este resultado, cuánto nos va a dar el resultado del término? 1. 1, porque el límite de una constante sigue siendo la misma constante. Entonces yo ya sé 1 que vale 1. El límite de eso va a valer 1. Ya sé eso. Ahora, para levantar la indeterminación de este límite, es como si fuera x dividido x.
¿Qué tenemos que hacer? L'Hopital. Una es L'Hopital, otra ¿qué era? Dividir por el mayor exponente. Claro, dividir por la variable de mayor grado. Perfecto, ese era. O L'Hopital, el que les guste más. Entonces agarran, yo lo voy a hacer como a la antigua, dividido por la variable de mayor grado. Entonces acá se simplifica, se simplifica, se simplifica. Y el límite de 1 sobre infinito, ¿cuánto valdría? 0, ¿no? 0. Entonces nos quedaría como resultado el límite que va a ser 2i, porque 2i dividido 1 sigue siendo 2i. Entonces el valor del límite, ¿cuánto nos dio? Y nos dio 1 más 2i. Yo les pregunto a ustedes, como le está dando un número en particular, ¿esta serie converge o diverge? Esta serie Converge. es claro, es convergente. Bien. Si les piden de manera analítica, o sea, cuál es el valor, el más chiquito de los valores que ustedes pueden llegar a tener como resultado, en donde ya le empieza a converger la serie, podríamos aplicar la parte teórica, que es esta que está acá. Esta que es u menos el límite menor que epsilon. Esto se puede tomar, se puede preguntar en un examen, pero no es difícil. Si ustedes se dan cuenta, un menos L. Esto es aplicando la teoría. ¿Se acuerdan que una vez habló un poco de teoría Francisco en su momento? Aplicando la teoría del límite. Bueno, esta es justamente la teoría del límite. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Sabemos que el UN, ¿cuál es? Es lo que viene en el ejercicio. 1 menos 2i n más 1 menos el límite. Como acá tenemos 1 positivo y 2 positivo, sería 1 menos 2i. Tiene que ser menor a epsilon, porque tiene que ser un valor tan pequeño como yo quiera, que es lo que hablábamos de la definición. Podríamos simplificar este 1 con este menos 1. Nos quedaría básicamente el valor absoluto de n más 1 menos 2i. Entonces, vamos a hacerlo así, para no ponerlo menor. ¿Serían los dos negativos, profe? Claro, sí, tiene razón. Este es negativo también. No, ¿era negativo el ejercicio? No, era positivo. Acá me equivoqué yo. Entonces, ¿qué hacemos acá? Sacamos como un denominador. Entonces, ¿qué nos quedaría? 2i menos n menos 2i paréntesis n más 1. Hago la distributiva. Menos 2i n. Esto lo voy a hacer rápido, así nos apuramos un poquito. Acá podríamos simplificar y nos quedaría, ponemos abajo, obviamente que esto sigue siendo menor que epsilon, nos quedaría el valor absoluto de menos i más. Entonces, yo les pregunto a ustedes, acá podríamos separar el módulo, ¿no? El módulo sería, o el valor absoluto, esta parte y esta parte. Consulta, ¿cuánto es el módulo de menos 2i? Oh, profe. 2. ¿Cuánto es el módulo de una constante? Porque n más 1 es una constante. La misma constante. Constante. La misma constante. Y esto tiene que ser menor que epsilon. Entonces, ahora ustedes podrían, digamos, resolverlo, porque esto podríamos decir que tenemos 2 epsilon n más 1. Pasamos el epsilon para el otro miembro, quedaría n más 1. Y 2 epsilon menos 1 menor que n. Entonces, ¿qué es lo que dice la teoría? Que n tiene que ser siempre mayor que n mayúscula, ¿no? Entonces, ¿está pasando esto? Sí, mira, acá tenés n. Y la otra partecita que me ha quedado en el otro lado, ¿qué sería? N. ¿Ocurre la teoría? Entonces, a partir de estos elementos, ya empieza a haber una convergencia a partir de esa cantidad. Ahora la pregunta que ustedes me tendrían que hacer acá es, ¿ese epsilon cuál puede ser? Cualquiera. Cualquier valor numérico que ustedes quieran. Porque se va a respetar siempre esta cantidad. ¿Me explico?
Sí, no. Sí, profe. Esa es la teoría en sí. Si es que les pidiesen eso, tendrían que hacer esa particularidad, ¿no? ¿No tendría que ser epsilon distinto de 0? Epsilon podría ser, sí, podría ser un valor tan chiquito como yo quiera, ¿no? Entonces, si vos pones un valor 2 dividido un valor casi 0, ¿cuánto da? Infinito, ¿no? Tan Sí, sí. pequeño como yo quiera. Pero puede ser cualquier número en realidad. Bien, bien, bien. Vamos, esa es la teoría del límite, vamos a hacer el otro, para no perder tiempo. Veamos el que sigue, que este es otra particularidad. Después los otros ya más o menos pueden tener una idea. Así ganamos tiempo. Bien, iba a ser el B. El A ya está, el B ya está. Entonces en el B, ustedes pueden decir que acá vamos a tener que analizar el límite cuando n tiende a infinito de i a la 2n. ¿El resultado cuánto nos dará? Y al infinito. Nos da infinito. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la serie Diverge. diverge la serie. ¿Todos están de acuerdo con esa parte? Lo mismo pasaría con el seno de n, ¿no? El d. Si ustedes toman límite, cuando n tiende a infinito, el seno de un valor infinito, ¿cuánto es? Infinito. Entonces, diverge. Diverge. ¿Siempre el límite de n se toma a infinito? Siempre. ¿O puedes Porque tomarlo a un número? no, porque acuérdate que nosotros estamos hablando de sucesiones infinitas. Ah, listo, listo. Cuando hablamos de sucesiones infinitas, siempre es infinito. Gracias, profe. De nada. Profe, ¿y la explicación que pide ahí sería el mismo límite? Explique por qué es divergente. Es divergente porque si yo evalúo, digamos, en la función que estoy teniendo de análisis, ¿viste esta parte? Me va a dar un valor de tendencia. Acuérdate que los límites son tendencias. Entonces, ¿qué va a pasar? Es una tendencia al infinito. Como la tendencia al infinito, el resultado no es numéricamente finito, por ende, se está alejando del resultado en cuestión. No se está, digamos, acercando a un valor numérico particular. Ese sería el porqué. No existe un valor numérico cuantificable, para ser más específico, ¿no? Por eso. ¿Alguna duda en particular que hayan tenido de esto? No, profe. ¿No? Vamos a hacer lo que sigue. A ver. Esto de parcial. Tanto que pregunto. Este se toma. Vamos a hacer el más fácil. Después les dejo a ustedes lo más difícil. Vamos a hacer el B, que es el más cortito, si no los otros son muy largos y no tenemos mucho tiempo. Pues ya se van ahí algunos. En este caso hacemos sumatoria. El procedimiento para todo los ejercicios es exactamente el mismo. Los pasos que yo haga ahora, para todos los ejercicios, si resuelven con los mismos pasitos, le va a dar como resultado. Bien, esto es. Entonces, ¿ustedes qué van a ir? A mano el teórico, los que tengan, digamos, en su casa. Esto que está acá, el título que dice, series de potencias. Entonces ustedes tendrían que ir a la página 5 del teórico, que habla de series de potencias. Entonces en esa particularidad le da una forma de la serie. La serie de potencias tiene la siguiente forma. Dice que la sumatoria de n0 a sub n z menos a elevado a la n. Entonces, esta es la forma de las series de potencias. Bueno, nosotros tenemos que resolver estas series de potencias y determinar el radio de convergencia y el disco abierto de convergencia.
sea que tendríamos que llegar a tener esto que está acá. Entonces, ¿cómo se hace esto? Primero yo ya sé cómo es la serie. Acá tengo que identificar quién es el A. O sea, quién es... Esto no, esto es esta parte. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuánto vale ese A que está adentro? 3i. Mal, menos 3i. Porque acuérdense, Menos 3i. no se olviden eso. Acuérdense que va a ser Z menos A, Z más I, se va, y esto va a ser menos 3i. ¿Ves? El negativo pasa para el otro miembro. Entonces ya tienen un valor numérico. Ahí está, el A. Bien, ¿qué otra cosa me hace falta? Me hace falta el A. ¿Y quién sería todo eso? ¿Esta particularidad o no? Esto que está acá, como A, se denomina centro de la serie. O centro de la serie. Sí, centro de la serie. Entonces, si me preguntan cuál es el centro de la serie, ustedes ya saben cuál es el valor numérico. Menos 3i. Listo. Entonces ahora el criterio que sigue es que me pregunta que encuentre el radio de convergencia. Para ello tengo que ver si la serie converge o no. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Van a hacer un análisis a través de una relación que se denomina criterio de la razón. El criterio de la razón es la serie más 1 dividido la serie a la potencia n. Si ese valor numérico, valor absoluto obviamente, es menor que 1, si se cumple esto, por este criterio, quiere decir que esta serie converge. ¿Se escucha? No, a ver, se escucha porque despacito, de lejos. Le hago una pregunta. ¿Por qué no es más 1 menos 3i? Más 1 menos 3i. ¿Dónde? ¿Dónde está el más 1? Ah, no, estoy leyendo. Nada, está leyendo el C y usted está haciendo el B. Ah, bien. Bueno, entonces si esto se acuérdense, ¿cómo se llama esto? Criterio de la razón. Si en el criterio de la razón la relación matemática es menor que 1, eso significa que es convergente, y si es mayor a 1 es divergente. Este ejercicio va clavado en los exámenes. O sea, ahora Profe, ¿y no puede dar igual a 1? no, la mayoría, no, nunca va a dar igual a 1. Profe, ¿y si diverge, también se busca el radio? ¿O es solo para la ¿Cuál sería el cuando radio converge? si diverge? Es infinito el radio si diverge, ¿no? Si diverge infinito. No sabes cuál es el número. Puede ser cualquier valor. Bueno, Profe, una pregunta rápida. ¿Es U por N o UN? U más N más 1 dividido UN. Es que estaba leyendo mal. Gracias. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? En este caso en particular, para que ustedes entiendan. ¿Qué dice acá arriba al exponente de arriba? O sea, el numerador. Voy a poner numerador. Que le tenemos que sumar a la n, ¿cuánto? 1. A todos los términos de nuestra función que todo. tengan n le sumamos. Perfecto. Entonces va a ser n más 2 sobre 2n más 1, paréntesis, n más 1. Todo eso va en el numerador. Exacto, y abajo la función original. Claro. Esto lo ven en primer año de la Universidad Nacional. Para que entiendan más o menos. ¿Qué está queriendo decir, profe? Vamos a ver. Sigamos. Nosotros tenemos que simplificar. Por favor, acá es donde se equivocan todos. Tengan cuidado acá. En todo, ¿no? O sea, no digo en general. Tengan mucho cuidado porque ahora tienen que simplificar.
¿Y cómo van a simplificar eso? Y tienen que saber un poco de propiedades. Acá podemos, por ejemplo, en el denominador, acá en el denominador que tenemos, separarlo. Potencias, con propiedad de potencia. Lo voy a hacer con otro color, así ustedes se dan cuenta. 2 a la 1, paréntesis, más, acá también podríamos separar, ¿no? En este caso, a la n. Acá también podríamos hacer esta particularidad. En este caso podríamos hacer esto. Profe, pero son la misma base, no se pueden restar directamente. Claro, no. Esto lo que tenés que hacer es... Ahí se podría hacer medios por extremos en la fracción. Ajá, lo que después queremos te hacer quedan es... igual pases. Claro, lo que queremos hacer en realidad es tratar de simplificar. Entonces eso voy a hacer acá. ¿Ves? Por ejemplo, abajo queda n más 1 y z de i a la n. Todo valor absoluto. Entonces ahí simplifico. ¿Qué puedo simplificar? Este con este. ¿Qué más? Este con este. Lo hago con colores porque así creo que se ve un poquito mejor. O no sé. No sé si lo entendieron mejor a esta parte ahora. Sí, se entendió por eso. Sí, se entendió. Bueno, continuemos. Entonces abajo nos va a quedar esta misma relación, U sobre N. Nos va a quedar N más 2 dividido N más 1, valor absoluto. Un medio, sí, porque acá está el 2 este que está acá. Y Z más 3i, valor absoluto. Ahora que estamos, más o menos estoy preguntando si hay alguna duda en particular aquí. ¿Eso no tendría que ser todo menor a 1? Bueno, pero para saber si es menor a 1, ¿qué deberíamos hacernos o qué tendríamos que hacer nosotros? Tendríamos que tomar límite para cuando n tiende a infinito. Entonces vamos a hacer eso. Antes de hacer eso, vamos a poner acá una flechita, vamos a hacer límite. ¿Entendieron por qué, no? Porque lo que estamos evaluando nosotros es una serie. Entonces, para saber cuál es el valor de dicho cociente de la serie, tendríamos que tener n a infinito. Entonces, el 1 medio lo dejo afuera. El z más 3i también lo dejo afuera porque es una constante. O eso es un valor numérico. Y lo que yo tendría que evaluar en realidad, para hacerlo más prolijo, bueno, sería esta parte, ¿no? N más 2 sobre N más 1. Acuérdense las propiedades. Ese límite, lo que es constante, lo puedo dejar a un costado. Un medio, ZI. Voy a aplicar todo así, ya lo tienen ustedes bien completito. Esto acá. ¿Cuánto da esta relación? Esto que está acá. Infinito sobre infinito. Entonces, ¿qué van a aplicar ustedes para resolver eso? Dividir por el denominador, por el exponente O mayor. bien L'Hopital. Ustedes eligen cuál les conviene, ¿no? Ustedes L'Hopital y eso te queda 1 sobre 1. Claro. Lo voy a aplicar así sin L'Hopital. Si no queda 1 sobre 1, como dicen. Es lo mismo, es indistinto. Pum, 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 pum. 1, 1. Esto va a quedar un medio. Perdón, esto es el valor absoluto. Estoy olvidando una cosa. Valor absoluto, valor absoluto, valor absoluto, valor absoluto. Acuérdense que estoy aplicando acá la propiedad de valor absoluto. ¿Cuál es la propiedad de valor absoluto? La multiplicación de, en este caso si tenemos letras, ¿a qué es igual? Al valor absoluto de dichas letras. Por ejemplo, si tenemos A por B, esto va a ser igual a A por B. En valor absoluto. ¿Se acuerdan eso? Sí, ¿no? ¿O hay alguien que no se acuerda? Ahí lo dejo, cualquier cosa, si alguien no recuerda eso.
Entonces nos va a quedar módulo de z e i por 1. Esto tiene que ser, ¿qué cosa? Menor que 1. Porque eso es lo que nosotros tenemos que ver. Si es menor que 1, ¿qué dijimos? Que Converge. converge. Entonces, al finalizar esto, nos quedaría esta particularidad. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué significa gráficamente esto? Esto tendríamos un punto en -3 con radio 2. ¿Qué quiere decir esto? A ver si alguien más o menos entiende el conceptito. ¿Qué quiere decir? Que dentro de esa área que está por dentro de 2, ¿qué va a pasar? Va a converger. O sea, si agarra un punto acá, un punto acá, un punto acá, esto converge. Pero si agarra un punto acá, y no, porque no lo puedes evaluar. Porque no está dentro de esa circunferencia. ¿Me expliqué? Esta es la condición. Entonces, cuando a ustedes les pregunte en el ejercicio, ¿qué pedía el ejercicio? El ejercicio pedía, primero, radio de convergencia. ¿Cuánto vale el radio de convergencia? 2. 2. Radio de convergencia, 2. Entonces ponen radio de convergencia. ¿Qué más pide? Pide disco abierto de convergencia. El disco abierto de convergencia es esto. Es un disco. Z más 3i menor a 2. En este caso, fíjense en que este disco no está incluyendo a qué cosa, al contorno. Debería ser, si no debería ser menor o igual. Sí, pero como no lo incluye, entonces tengan en cuenta esa parte. La gráfica, ¿cómo tiene que ser? Análisis matemático 2. Punteada. Línea punteada, línea de trazo. En un examen, aparte de esto, le podrían pedir, por ejemplo, si no mal recuerdo, que ustedes evalúen los 2 primeros términos. En realidad le van a dar para evaluar 3 términos, pero yo lo voy a hacer evaluar los 2 primeros términos. Evaluar los 2, puede ser 3, ¿no? Primeros términos. Entonces, ustedes tienen que ir por la serie. ¿Cuál era? Toda esta que está acá. Acordarse, era valor absoluto de 0, de 1n, de 2, radio era 3i, elevado a la n. Bueno, entonces, ¿qué quieren que hagan? Evaluar los 2 primeros términos. Quieren que ustedes evalúen cuál es la aproximación de esa función. ¿Cuál sería el primer término en torno a una serie? ¿Cuántos términos puede tener la serie? Infinitos términos, porque va de 0 a infinito. Entonces, el primero, ¿cuál es? ¿Con cuál empiezo? ¿N igual a? 0. Igual a 0. Entonces, 0 más 1, dividido 2 a la 0, z más 3 elevado a la 0, más 1 más 1, dividido 2 elevado a la 1, z más 3 elevado a la 1. Entonces, ¿qué nos va a dar como resultado de aproximación? Y bueno, esto va a ser 0 más 1, 1, dividido 1, 1, y esto, algo elevado a la 0, sigue siendo 1. Más 1 más 1 es 2, dividido 2 es 1. Por todo esto elevado a la 1, sigue siendo lo mismo. Esto que está acá, lo que estamos haciendo nosotros ahora en particular, se llama truncar la serie. ¿Qué quiere decir truncar? Que la cortamos en una cierta cantidad de números. Cualquier cosa, si habla de truncar en un examen, es eso, ¿no? Eso se llama truncar la serie. Entonces, justamente, que evaluemos los 2 primeros términos serían estos. En realidad nos tendrían que decir para qué valor deberíamos evaluar. A ver, pregunta.
¿Para qué valor ustedes deberían evaluar? Para los Los polos, polos, Bien. ¿Cuánto vale? Menos 3i, acá. ¿Cuál es el centro? ¿Cuál es el centro de la serie? 0 menos 3. Menos 3i. Entonces, no, el centro de la serie era el a. ¿Se acuerdan que lo hicimos hace rato? Era menos 3i. No es 0. Entonces acá va a ser menos 3i más 3. Fíjense en ustedes ahí cuánto nos va a dar como resultado. 1, ¿no? ¿Está convergiendo? Sí, porque me lo quedo. Entonces nos están dando el valor aproximado de esa función. Si bien se acuerdan ustedes un poco más de análisis matemático 2 para lo que vieron en su momento, la serie de Taylor lo que hacía era tratar de aproximar a la derivada. Y esto es lo mismo, es parecido. Es una analogía para que más o menos entiendan lo que estamos haciendo en particular. ¿Me expliqué? ¿No me expliqué? sí, profe, se entendió. Pero una consulta, en el resultado de la guía dice que es el mismo resultado de z más 3i menor que 2, pero tiene multiplicado un 2 adelante. No sé si hay 2 por... no, es del radio. No, es el radio. Ah, el radio. Ah, esto Ah, es el radio, porque esto sería coma, ¿o no? Punto y coma. Claro, Este es el el radio. radio de la circunferencia y eso sería como el disco abierto. Claro, yo pensé que era una multiplicación o algo, no. Menos mal. el puntito y la separación acá. No sé. Bueno, ahí estaría completo. Entonces, ustedes podrían resolver todos estos ejercicios que están aquí. El procedimiento es el mismo. ¿Bien? El procedimiento es lo mismo. Si ustedes entendieron el procedimiento de ahora que hicimos, el procedimiento para resolver el otro ejercicio es lo mismo. Es como repetitivo. Esto ya es mecánico en sí. Lo que nos falta ver para alcanzar al otro práctico, que lo vamos a ver la próxima clase, así se van a descansar. Yo tengo que seguir todavía. Es ver esta parte de desarrollo que se hace con tablas, serie de Taylor, y la serie de Laurent. Si terminamos eso, pasamos a la unidad 7, que es la parte de singularidad y teorema de residuo. ¿Cuál es Fíjense la parte se hace con tabla, profe? Disculpe. esta parte que está acá del coseno, porque vos tenés que saber la serie. Viste que a nosotros acá nos están dando la serie en el ejercicio. ¿Dónde está? Acá. ¿Vieron que acá nosotros nos dan la serie en el ejercicio en particular? ¿Ves que te da la serie? Sí, A vos te van a dar una función ahora. Y vos esa función vas a tener que ir claro, encontrar. y acá encontrar la serie, ¿ves? Como es la serie del coseno, y la busca acá, el coseno. Y acá te da la serie. ¿Mejor explicado? Ah, y directamente lo reemplazamos. Claro. O sea, tendrían que hacer el mismo procedimiento matemático que hicimos recién acá. Pero de eso también se puede buscar o sea, haciendo la parte analítica Sí, de pero Taylor y después multiplicar por la no analítica. sí, sí se puede. Eso se hace, digamos. Pero acá es un poco más fácil. O sea, a ustedes directamente le van a dar. ¿Se puede evaluar lo otro? Sí, pero no es necesario. Es como el vicio. Si ya la tienen hecha acá, mejor todavía. Para ustedes es más fácil. Ok. Bueno, gente,